escuchar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Premio Valores Democráticos otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello 2022, con mucho orgullo para nosotros. En este primer segmento vamos a abordar tres temas, como siempre, que hemos escogido para el análisis con ustedes. Les informamos que la parte editorial va a estar dedicado al tema de los reclusos con boletas de excarcelación que siguen tras las rejas y el retardo procesal afectando a presos políticos. Y para el último segmento vamos a estar con Rafael Narváez, abogado penalista egresado de la Universidad Central de Venezuela, ex parlamentario, quien nos va a decir cosas que van a tener mucha contundencia en relación con todo el tema, develando todo el tema de la violación de los poderes que existen en el país, especialmente la violación sistemática del poder judicial y fundamentalmente de los derechos humanos de los venezolanos. En este primer segmento quiero abordar con ustedes un primer tema. Esto de el anuncio que ha hecho Nicolás Maduro Moros, que parece una cosa extraordinaria, como si Caracas estuviese cada día mejor. Conoce las estructuras que serán reparadas en la tercera fase de la misión Caracas Bella, Patriota y Segura. Ellos están anunciando, por supuesto de la mano de la extraordinaria gestión perfecta de la señora Carmen Meléndez, que serán recuperadas 45 avenidas, 4 autopistas, 2 calles, 6 casas sociales, 4 parques, 2 teatros, 5 plazas, 20 bulevares y más de 291 kilómetros de vialidad. Pero yo lo que quiero saber es qué han recuperado hasta ahora. A ver, o sea, está bien, díganme que en la tercera fase ustedes van a recuperar lo último que queda por recuperar. Pero eso quiere decir que ustedes me tienen que decir con anterioridad qué han recuperado, mijo, qué han recuperado. A ver, yo quiero que ustedes se den una vueltica por cada esquina de la avenida Libertador del municipio Libertador. De punta a punta, desde la Cante B hasta la Selva, Panadería La Selva. Y vean el chorrero de basura industrial que se depositan en las esquinas que competen la parte del municipio Libertador. Es una cosa impresionante. Cada vez se acumulan más, pero lo peor es que los trabajadores que recogen esa basura siguen sin guantes, sin chaquetas de señalización en la noche, siguen recogiéndola con sábanas inmundas, podridas, llenas de huecos, sin los zapatos adecuados y dejando lixiviado todo el desecho que queda. Nadie lo lava, nadie lo limpia. ¿Por qué? Porque hay un elemento básico, fundamental. Desde la entrada de la Morán, de la avenida Morán, allá después de la Silsa, en ese gran depósito que queda ahí de basura, hasta la avenida Libertador, no hay contenedores de basura. Principio básico y fundamental de una ciudad decente. Usted le asigna horarios de depósito a la gente, pero le garantiza en dónde depositar la basura. Y después usted pasa, genera un recorrido en donde levanta el container, lo deposita, lava el container, lava el sitio donde está el container y sigue. Así funcionan los sistemas de gestión de recolección de desechos sólidos de una ciudad decente. Aquí en Caracas, como en el resto del país, quizás en algunas más, quizás en otras menos, pero en el caso de Caracas, que es la gran capital de la República Bolivariana de Venezuela, aquí hace años que no existe un container, ni reposición de container, ni tampoco se limpia ningún sector en donde se desecha la basura. La avenida Las Salles, dígame ese desastre. Lo pasaron del lado de un colegio, el sitio a plena avenida Las Salles subiendo. No decirte las calles de Propatria, ¿vale? En la calle 10 de Propatria, en la residencia Libertador, ya hay gusanera, ¿vale? Hay gusanera. O sea, salen los gusanos a borbojote. No recogen la basura ni en los sectores populares ni por donde pasa la novia. Entonces, bueno,
Bienvenida a la tercera fase. Nos van a arreglar, tomen nota, 45 avenidas, no sabemos cuáles, 4 autopistas. Yo no sabía que nosotros teníamos tantas autopistas, ¿no? En todo caso, segmentos de la autopista, pero creo que la autopista es una sola, ¿no? Y le cambiaron el nombre y todo lo demás. 2 calles, 6 casas sociales, 4 parques, 2 teatros, 5 plazas, 20 bulevares. ¿Serán las 45 calles en donde viven los 45 enchufados principales en esta ciudad? ¿Será la autopista, el segmento de la autopista por donde pasan esos enchufados para llegar a los ministerios? ¿Serán cuáles 2 calles? ¿Serán las 2 calles de los hijos de los príncipes, de la boliburguesía? 6 casas sociales, eso me huele a quinta. 2 parques, los parquecitos que tienen dentro de las quintas. 2 teatros, los teatrinos que seguramente tienen para poder divertirse entre ellos. 5 plazas, las que están al lado de las casas de los enchufados, ¿será? 20 bulevares. 20 bulevares. Eso suena interesante. Parece que por ahí es por donde van a comprar ellos, ¿no? Y 291 kilómetros de vialidad. Interesante. O sea, con esa medida van a arreglar toda Caracas. Toda Caracas, porque Caracas a lo largo mide 25 kilómetros de largo. Claro, más todas las laterales y todo. Con 291 kilómetros nos van a dejar la ciudad Pepito. Vamos a ver. Vamos a hacerle seguimiento a este plan de Caracas patriota, bella y según esos nombres tan rimbombantes, ¿no? De segundo tema, rápido, se nos fueron los minutos rápido. Tenemos como información que Capriles, si aquí hay voluntad política, mañana se puede ajustar los salarios a $200. Yo no le voy a responder a Capriles, respeto su propuesta. Me parece que si él cree que eso está bien, perfecto. Yo voy a responder, yo le voy a decir al pueblo trabajador venezolano que quien anuncie el hecho de que aquí se puede decretar un aumento de salario por parte del Estado, sin saber cuáles son las cuentas nacionales, sin saber cuánto es el ingreso que se está generando hoy, sin saber cuánto es lo que se puede invertir en función de la reactivación del aparato productivo en Venezuela por parte del sector privado, tanto nacional como internacional, y sin sentar en la mesa a los trabajadores para que en un acto de contrición estemos conscientes de que en un ejercicio tripartito podamos planificar el mejoramiento paulatino y sistemático del ingreso de los venezolanos a partir del desarrollo productivo en Venezuela, tomando en cuenta realmente cuánto está produciendo el Estado y el sector privado. Y si no tomamos en cuenta el hecho de la necesidad de que la reactivación económica va a ser lo único que va a permitir generar verdaderos ingresos a la familia con asistencia del sector público y privado de manera inmediata, cualquiera que le diga que mañana se pueda aumentar el salario si yo llego al poder, le está mintiendo, ¿vale? Le está mintiendo. Hace años ofrecieron que se podía lograr $70 el salario básico. Hoy, entonces ahora brincan otros diciendo que pueden ser 200. La otra verdad es que por parte del sector de los trabajadores hay algunos que están reclamando 400, 800, 1000. Mira, vale, la actitud más seria que puede generarse desde el punto de vista político es llamar a una tripartita que genere la evaluación inmediata con cuentas transparentes para establecer realmente con cuánto podemos arrancar. De repente llega a 200, de repente llega a 150. Lo que sí está seguro es que tú tienes que estar acompañado de seguridad social. Fundamental, seguridad social y acceso a los servicios públicos. Si no hay una política de acompañamiento del mejoramiento salarial en relación con estos dos aspectos, a usted le están mintiendo. Y en verdad que lo mejor es decir las cosas claras. Por último, Fedecomercio, los supermercados han dado un paso adelante gracias a los productos importados. Oye, un llamado de atención a Fedecomercio. Por último, a mí me preocupa realmente que se aplauda, que nos vanagloriemos de que los anaqueles están llenos de productos importados. Está bien que se está cumpliendo con el abastecimiento, pero eso no genera riqueza en el país. ¿Y usted sabe por qué no genera riqueza en el país? Porque es la demostración más fehaciente de que no estamos produciendo. Y como no estamos produciendo, tendrá muy poca repercusión en el bienestar social de los venezolanos.
Por el contrario, nuestro dinero, lo poco que tenemos, está yendo para el beneficio social de trabajadores que producen en otras partes del mundo y no para nuestros trabajadores. Así o más claro, en el próximo segmento de nuestra editorial. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En Punto de Corte los miércoles es de Espacio Político. Acompáñame a analizar el acontecer nacional e internacional desde una perspectiva académica con la mejor gama de invitados. Los invito, visiten nuestro portal de noticias puntodecorte.net y acompáñenme en Espacio Político. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Una grave situación está pasando en nuestro país. Sí, este país en donde está prohibido olvidar toda la violación sistemática de los derechos humanos y la ausencia de separación de poderes. En este, tu país, mi país, nuestro país, están sucediendo cosas abominables desde el punto de vista jurídico. Hay presos que tienen boleta de excarcelación y pasan días, semanas, meses y no son liberados. Y no son liberados porque una ministra que no tiene competencia judicial decide devolver a los liberados que estaban sin libertad a las cárceles para desde ahí poder emitir la decisión de soltarlos, aún a pesar de que un juez ya emitió la boleta de excarcelación. Este juego perverso, que además tiene nombre y apellido, que está encabezado por una diputada ex ministra penitenciaria, que hoy, según la actual ministra, por sus declaraciones así reseñado por Sebastián Navarrete, tiene la responsabilidad en sus manos de decidir quién va libre y quién no va libre, porque aquí la justicia es ella y no los jueces que blandengues, debiluchos, que no son consecuencia de un proceso de concurso público, dependen del partido y depende de lo que diga el jefe de una cárcel. Vamos a ver este trabajo extraordinario y minucioso que ha hecho el equipo de producción de Punto de Corte, de la mano de Marta Cambero, de la mano de Yexa, de la mano de Rainier, de la mano de Humberto y de todo el equipo que está detrás de la producción de Punto de Corte, para que podamos al regreso analizar brevemente esto y después pasar a nuestro entrevistado en el tercer segmento. En Venezuela la justicia es utilizada con fines políticos. Los presos detenidos por causas políticas sufren la nula independencia de poderes. En el año 2022, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó que la independencia del sistema de justicia venezolano estaba socavado debido a la inseguridad en la titularidad de jueces y fiscales, la escasa transparencia en los procesos de designación, la relación existente entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia con el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta situación impide que el Poder Judicial ejerza su función clave como un actor independiente en la protección de los derechos humanos y contribuye a generar impunidad y persistencia de violaciones de estos derechos, expuso textualmente en las conclusiones del informe. Organizaciones no gubernamentales como Foro Penal han venido denunciando la falta de condena de 202 presos políticos, del total de 237 que hay en el país. Insisten en que en el peso político de cada uno de los casos les acentúe un retraso, sin respeto de los lapsos correspondientes en el proceso judicial. Para esta ONG, en el caso de los presos políticos, es el juez quien tiene la potestad porque al emitir la boleta de excarcelación o cualquier otra medida, el director del penal debe ejecutarla de inmediato, pero lamentablemente se espera la autorización de la propia ministra. Ahora, ¿quién puede estar detrás del desacato de esta orden? Considerando que luego del Ministerio de Asuntos Penitenciarios se encuentra el presidente de la República. La realidad es que nos encontramos con jueces con miedo y sin autoridad en un país donde no hay Estado de Derecho.
Un aspecto muy delicado en el tema del retardo procesal son los casos con tinte político, donde se evidencia de forma descarada la parcialización del proceso porque ya no depende de la fiscalía ni del juez, sino que el proceso trascienda a la decisión del carcelero, es decir, quien ordena la detención es el mismo que ordena la liberación. Algunos casos de retardo procesal son Carlos de Biais, detenido por presuntamente cometer los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y violación del espacio aéreo. El Tribunal 10 de Ejecución emitió boleta de excarcelación y han transcurrido 55 días y el director del penal del Rodeo se niega a liberarlo. Emirlendris Benítez, detenida y culpada de ser partícipe en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto del año 2018. Ha denunciado torturas y está en una situación muy grave de salud. Tiene una opinión de la ONU donde se establece que es una detención arbitraria y exigió su liberación inmediata, pero el tribunal no ha cumplido. José Gámez Bustamante, el preso político con más tiempo en prisión preventiva. Jairón Villegas Moreno y 5 paracaidistas del ejército llevan más de 5 años encarcelados. El periodista Roland Carreño, arrestado el 26 de octubre del año 2020 y ha sido víctima de irregularidades en el juicio. El profesor Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, detenido por funcionarios del SEBIN el 2 de julio del año 2021. La audiencia preliminar se retrasó 5 meses, debido a 13 diferimientos. Casos de presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado. Además de haber estado sin juicio, padecieron graves afectaciones de salud que los llevaron a la muerte. Salvador Franco, comunidad indígena, se encontraba en el Rodeo en prisión preventiva. Gabriel Medina y Raúl Isaías Baduel, sin juicio ni derecho a la defensa. En total, han muerto 11 presos políticos bajo prisión preventiva, sin que hayan sido condenados desde el año 2014. Quiero recordar 2 nombres que se han mencionado en este video. Quiero hacer el señalamiento de que Carlos de Biais tiene más de 55 días con boleta de excarcelación, reportero gráfico, está en libertad y ellos lo tienen secuestrado. Primero, nunca debió haber estado preso, nunca. Y después, cuando es liberado por sus secuestradores, de nuevo es secuestrado por otros captores. Abominable, absolutamente abominable. Y también recordamos el caso de Emirlendris Benítez, que fue liberada y actualmente está exactamente en la misma situación. Incluso hasta la ONU ha hecho un pronunciamiento en relación con esto. De ahí podríamos mencionar a otros casos. José Gámez Bustamante, preso político con más tiempo en prisión preventiva, tal como lo mostrábamos en el video. Jairo Villegas Moreno y 5 paracaidistas del ejército. El periodista Roland Carreño, preso político. Y el profesor Javier Tarazona, preso político, que no deberían estar presos. Pero incluso en los casos en donde ya fueron liberados por el propio sistema que los secuestró, ellos siguen detenidos, privados de libertad, contra todo principio fundamental de derechos humanos, incluso en la propia justicia de ellos, de los oprobiosos, de los que hacen ejercicio arbitrario del poder. Sobre este tema queremos profundizar desde el punto de vista jurídico y los de derechos humanos con Rafael Narváez, abogado penalista egresado de la Universidad Central de Venezuela, ex parlamentario, coordinador nacional de la defensa por los derechos civiles y defensor de los derechos humanos, en el próximo segmento. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Pese a la censura de la cual fuimos víctima por orden de Conatel, quien nos sacó del aire a través de Fe y Alegría, Punto de Corte Radio se mantiene al aire. Seguimos transmitiendo vía Twitter, Facebook y YouTube, las principales redes de Punto de Corte Televisión. Continuamos con el mejor análisis del panorama político, económico y social en Venezuela y el mundo. Acompáñanos de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, en donde con entrevistas, opinión, análisis y mucho más, seguiremos de cerca el acontecer noticioso en Venezuela y el mundo. Acompáñanos.
olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Premio Valores Democráticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy vamos a tener en nuestra sección de entrevista al abogado Rafael Narváez, abogado penalista egresado de la Universidad Central de Venezuela, ex parlamentario, coordinador nacional de la defensa por los derechos civiles, defensor de los derechos humanos. Rafael, bienvenido a Prohibido Olvidar. Un gran abrazo, te felicito por este programa y sobre todo el prohibido olvidar que tiene que dar en el corazón de la gente, el prohibido olvidar las cosas que han pasado. Así es, Rafael, y precisamente en ese marco de referencia, pues quisiéramos abordar contigo dos temas que nos tienen sumamente preocupados desde el programa y desde la plataforma comunicacional Punto de Corte, que es el seguimiento que le hemos hecho a los casos de presos políticos, pero también presos comunes que están teniendo un serio problema con el tema de las boletas de excarcelación. Se emiten las boletas de excarcelación, pero hay que esperar a que el Ministerio de Penitenciaría libere, tome la decisión por encima incluso de los tribunales de dejar libre a quien ha sido liberado formalmente por parte del Poder Judicial. ¿Qué está pasando ahí, Rafael? ¿Cómo lo explicas desde el punto de vista jurídico y de los derechos humanos? Bueno, en primer lugar, lo más sagrado después de la vida es la libertad. Y el artículo 44 es muy claro de nuestra Carta Magna. Esa Carta Magna que se dio una oportunidad que era la niña bonita del el fallecido, ¿no? Nadie puede estar detenido sin una orden judicial, al menos se cometa un delito en flagrancia. Y el artículo 179 del Código Penal establece muy claro las cosas. Aquel centro penitenciario, aquel director, aquel trabajador que no acate la orden, porque no es una boleta de excarcelación, es una orden de libertad, tiene prisión de 4 a 6 meses. Lo que pasa, Níber, es que el sistema de justicia en Venezuela sigue subordinado y los jueces penales, ¿verdad?, no se hace respetar con los directores de centros penitenciarios, en el caso del SEBIN, de Chín, Ramo Verde, donde están los presos políticos, y en los sistemas penitenciarios de las 32 cárceles de Venezuela. Ese es un daño que dejó la anterior ministro de Centro Penitenciario, que en forma jaquetona y prepotente pasaba por encima del Poder Judicial. Y eso quedó instaurado ahí como un estado paralelo, es decir, el juez de control, el Ministerio Público logran, ¿verdad?, la exoneración de culpa, o logra el beneficio, o termina el proceso, o se extingue la acción penal, ¿verdad? Y el juez de ejecución envía la boleta de libertad, una orden al centro penitenciario. Él está obligado, el juez de ejecución a hacer cumplir esa orden, y quien no la acate tiene que pedir la detención de una sola vez. Lamentablemente el sistema de justicia, y sobre todo lo que tiene que ver con el sistema penal, está prácticamente politizado, no es autónomo, no es independiente, y eso para nadie es un secreto. Por eso que ahí corre el peligro de vida, los presos comunes, porque mientras están detenidos allí en un sistema de hacinamiento que es más de un 150%, donde no hay clasificación, corre el riesgo de vida, y el responsable de la custodia, y así lo establece el artículo 43, el derecho a la vida es inviolable, y los que están privados de libertad, el Estado tiene la obligación de resguardar su vida. Es decir, el Estado está cometiendo un delito de manos del director de esa cárcel de no acatar la orden de un sistema judicial que tiene que ponerse los pantalones para que se haga respetar de su decisión. Ahí está el juego, la fuerza, la jerarquía de un sistema penal que prácticamente se arrodilla ante los directores de centros penitenciarios, y eso no puede seguir ocurriendo. Ahora, Rafael, ¿es un hecho entonces que el ministerio en el área penitenciaria tiene un suprapoder por encima del poder judicial? ¿Hay una violación flagrante
de la separación de poderes y por qué al final se da esto. O sea, es Iris Valera la que al final está decidiendo quién se queda detenido y quién no por causas políticas, porque además vemos que la actual ministra del área penitenciaria es una extensión, un fantoche, es un títere de Iris Valera, ¿no? El sistema, los poderes públicos lamentablemente tienen que recuperar su autonomía y su atribución establecida en la Carta Magna. Si no lo hacen, ahí todo el mundo hace lo que le da la gana y se convierte en una anarquía. Recuerda la callapa judicial, una cosa, un término obsoleto desde el punto de vista del sistema penal venezolano. La callapa judicial, es decir, la exministro prácticamente se convirtió, en vez de ser la receptora de los presos de Venezuela, los reclusos, mientras existe el proceso penal, mientras haya una cosa juzgada, mientras haya una sentencia firme, ¿verdad? Ella tiene que estar pendiente en el sistema penitenciario, pero no puede asumir las veces del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque no es su competencia. Ella lo hizo allí por encima del Poder Judicial. Por eso es que, lamentablemente, y eso ocurre porque el 75% de los jueces en Venezuela son provisorios, no fueron un concurso de mérito, no hubo un baremo, no se hizo un despistaje psicológico, psiquiátrico, emocional, ni tampoco se hizo un despistaje académico. No hubo una medición en cuanto a la formación académica, si estaba apto para ser juez de control, juez de juicio, juez de ejecución. Y eso es lo que está pasando en el país. Ahí se viola totalmente, ¿verdad?, los derechos civiles, los derechos humanos, y las víctimas, ¿cuáles son? El familiar y quien ya recibió la decisión de una libertad, pero que lamentablemente el Poder Judicial sigue subordinado. Ahí hay un retardo procesal total, Nime. Un retardo procesal total que se convierte en una oferta engañosa de un sistema de justicia, porque cuando siempre hay la excusa de que no hay vehículos para el traslado de los presos a tribunales, pero lo que ocurre con los presos políticos es lo peor. Después de ser torturados, después de ser flagelados, después de ser vejados, después de hacerse el estudio a nivel de la ONU, de la Corte Penal Internacional, que ya lleva el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad por lo que ocurrió de la atrocidad de 2014 a 2017, sobre todo 2017. ¿Qué más le puede pasar a un preso político? Primero, olvidado por todos los sectores políticos. Y te felicito porque tú lo están asumiendo con verdadera fuerza. Pero aquí todo el mundo se olvidó de los presos políticos. Aquí todo el mundo se olvidó de lo que pasa ahí en el retardo procesal. Aquí hay presos que le suspenden la audiencia 1, 2, 3, 4, 5, 15 veces. Y no pasa nada. El sistema judicial, hasta que no se limpie de la parte política, hasta que no se libere de disciplina partidista, va a ser muy difícil que el sistema de justicia sea creíble para los venezolanos. Desde el nuevo TCJ, que acaba de renovarse y que todavía no ha emitido ninguna sentencia en particular, todavía no ha hecho una supervisión a través de la inspectoría de tribunales. ¿Qué están haciendo los jueces provisorios desde el punto de vista del sistema penal? ¿Qué han hecho? ¿Cuántas sentencias hay? Si están capacitados para ejercer. Y ahí se traslada a lo que tiene que ver con las mazmorras allí del SEBIN, del DIGESIN, de Ramo Verde, donde están los presos políticos, porque aquí no hay perdón, aquí no hay clemencia, aquí no hay un aprecio por la vida. Aquí no hay forma de que el Estado entienda que, bueno, que hasta cuándo que se le dio el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, las garantías constitucionales establecidas en lo que tiene que ver con el artículo 49 del debido proceso. Aquí no se respeta la defensa privada porque le imponen la defensa pública, que nunca está bien formada y que nunca va a estar a favor de una buena defensa judicial en materia de lo que tiene que ver una víctima, sino que va a estar en defensa del Estado. Entonces hay un desorden, Nilber, hay una dejadez, hay un desprecio por la libertad, por el ser humano, por las víctimas. Lo que hay es odio, resentimiento, y todo lo asumen con una venganza tonta a través de un sistema de justicia que cada día deja mucho que decir en el país. Rafael, fíjate, hay un elemento, creo que podríamos decirlo técnico-jurídico, que quisiera preguntarte,
pero que tiene mucho que ver con todo este proceso de decisión, de transgresión de los poderes públicos y especialmente en relación con la aplicación de justicia. Si un preso político o incluso un preso ordinario llega a un tribunal y el tribunal dice que está en libertad y emite la boleta de excarcelación, ¿este preso tiene que volver a la cárcel o es posible que el juez le entregue la boleta de excarcelación y se retire de una vez del juzgado, o este preso puede tomar la decisión de retirarse del juzgado de manera inmediata sin ser sometido a las custodios del Ministerio Penitenciario para regresarse a la cárcel supuestamente a recoger las cosas? Porque exactamente en ese momento es que se genera el control por parte del Ministerio de Penitenciaría y en específico de Iris Valera para decidir quién es liberado y quién no es liberado. ¿Es posible sortear esta situación y que el que está privado de libertad, que acaba de ser liberado, pueda salir de una vez del tribunal? Sí, ahí el tema está en asumir, como están asumiendo tú con gallardía, a través de esta voz importante, punto de corte, de hacer una reflexión y una autocrítica a los abogados del país. Nosotros estamos formados, en este caso vengo de la UCB, pero entonces sabes muy bien que para formarse ahí uno lo forma con todas las herramientas del buen derecho. Aquí lamentablemente los colegios de abogados, federaciones de abogados de Venezuela, lo que les interesa es las actuaciones procesales, ellos como defensa privada. No les interesa asumir, por ejemplo, lo que pasa con los jueces de control, lo que pasa con el sistema de justicia, lo que pasa con el sistema penal. Y parece que voltean a un lado sobre las víctimas de estos. En este momento tengo la información que se maneja 11 o 10 boletas de excarcelación de libertad, que es una orden, no una boleta, una libertad, y que lamentablemente siguen privados de libertad porque le da la gana al sistema penitenciario, porque le da la gana al director del SEBIN, DGCIN, todos los centros penitenciarios a nivel nacional, porque le da la gana. Y como tenemos unos jueces allí que no tienen los cinturones bien puestos, no tienen los patrones bien puestos, no asumen su responsabilidad, su sentencia. Lo más sagrado de un juez es la sentencia, porque hay un proceso que se inicia con el hecho punible. Hay un proceso penal que son etapas. Hay la audiencia de presentación, hay la audiencia preliminar, hay la audiencia de juicio, hay la decisión firme, si hay un recurso de revisión hasta el TCJ, luego una sentencia firme, y ahí el juez de ejecución tiene que aplicar la orden con la boleta para decirle al sistema penitenciario: usted hace caso a esta orden del Poder Judicial, usted hace caso de liberarlo, si no lo libera tiene que ir preso. El tema está que son muy débiles, no tienen carácter, y están por encima todos estos directores de centros penitenciarios del Poder Judicial, y eso es muy triste, muy lamentable, y es por eso que siempre yo digo que la única vía que tiene Venezuela es la Corte Penal. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por además esa conclusión contundente en relación al hecho de la necesidad de que ante la ausencia de justicia en el territorio venezolano, sin duda la Corte Penal Internacional es la opción que nos queda para poder avanzar en librar y destrabar todo este enmarañamiento que existe desde el punto de vista de la utilización de los distintos poderes para poder subordinar al final la posibilidad de la justicia al pueblo venezolano. Muchísimas gracias por este contacto, Rafael. Sí, un abrazo y mucha fuerza para que siga avanzando. Gracias. Era Rafael Narváez, abogado penalista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, ex parlamentario y coordinador nacional de la defensa de los derechos civiles, defensor de los derechos humanos. Hasta aquí, entonces, Prohibido Olvidar. Será hasta un próximo programa en donde abordaremos temas que están prohibido olvidar. Prohibido olvidar.